Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a una nueva ponencia aquí en los séptimos coloquios de Derecho Animal organizados por la Universidad Central Región de Coquimbo y la Universidad de Atacama. Junto con agradecer el espacio dado a esta investigación, me presento. Mi nombre es Luis Felipe Caneo Meneses, historiador, magíster en Historia de Chile Contemporánea de la Universidad de Alberto Hurtado, además de director ejecutivo de Equipo Protección Animal EPA Chile y su medio epanews.cl. Asimismo, investigador de la Fundación Apoyo para el Bienestar Animal ABA Chile y la Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal GEDA Chile. El título de la presente ponencia es Construyendo una memoria animalista en Chile. ¿Podemos hablar de un movimiento social por los derechos de los animales? Es la interrogante que responderemos a lo largo de esta investigación, de esta ponencia. Si hacemos un balance de nuestros tiempos, claramente los derechos de los animales se, se transformaron en una temática que se ganó el espacio público, que está constantemente presente en la llamada agenda pública. Y esto se puede ver a través de diversos ejemplos, como, por citar algunos, las constantes marchas que se hacen a favor de nuestros compañeros peludos de los meses de septiembre a causa del rodeo y el maltrato animal que conlleva, el surgimiento de diversos locales centrados en las múltiples necesidades que tienen los animales, perros, gatos, conejos y otros, la presencia de los animales, sus derechos y la lucha que se da en torno a los mismos en los medios de comunicación tradicionales e incluso durante el último tiempo podemos ver cómo diversos medios de comunicación alternativos se han ido consolidando, cuya temática principal es precisamente la lucha que se da por los animales y la naturaleza. Algunos de ellos son epanews.cl, Mestizos Magazine o Super Gatuno, por citar algunos nombres. Tomando en cuenta todo este contexto que estábamos reseñando, les contamos que lo que queremos hacer en esta ponencia es caracterizar y analizar la defensa de los derechos de los animales desde un punto de vista discursivo, señalando los hitos y procesos que ha marcado todo lo anterior. A nuestro juicio, el proceso recientemente reseñado que dio como resultado el surgimiento de un incipiente y difuso movimiento por los animales que se caracteriza por la multiplicidad de grupos y enfoques de trabajo. Es importante indicar que estos últimos elementos tienen un significado positivo y también negativo. Positivo apunta al desarrollo de diversas miradas que ayudan a mirar de forma integral las necesidades de los animales y cómo luchar por sus derechos, y el negativo que muchas veces estas múltiples miradas diversas, miradas, opiniones, pensamientos que se puedan tener no dialogan entre sí y eso da como resultado problemas de comunicación, disputas, discusiones que precisamente van disgregando las fuerzas y no ayudan precisamente a luchar por todos nuestros animales. Las preguntas que buscamos responder en esta ponencia son: ¿podemos hablar de un movimiento social por los derechos de los animales en Chile? Y a partir de lo anterior, ¿se puede afirmar la existencia de una memoria animalista? ¿Cómo se expresaría esta? El marco temporal que guía nuestro trabajo es desde el año 2017 a la actualidad. Tomamos como hito referencial la Ley de Tenencia Responsable 21.020, la cual, más allá de lo que opinemos en torno a ella, es importante, es relevante porque marcó la institucionalización de la tenencia responsable dentro del aparato estatal y que este mismo desarrollara diversas políticas públicas relacionadas con la materia. Los conceptos que guían nuestra investigación son movimientos que podemos definirlo rápidamente como un conjunto de personas
que se unen para concretar una meta en común. Estas personas pueden ser ciudadanos que participan como personas natural o a través de organizaciones que estas pueden estar formalizadas, es decir, con su respectiva personalidad jurídica o no. Y el objetivo de fondo es generar un cambio social, como puede ser el trabajo que hacemos todos nosotros en cuanto a lograr una sociedad más empática con los animales y la naturaleza. Otro factor relevante tiene que ver precisamente con que los integrantes de los movimientos sociales son parte de grupos externos al poder institucionalizado, aunque pasa en ocasiones que gente de los movimientos sociales, por a veces motivo, pasa a ser parte del poder institucional, ya sea trabajando en algún programa relacionado con la materia por la cual luchó o, o logra un puesto dentro de la estructura del Estado y sus diversas organizaciones. El segundo concepto que guiará nuestra investigación es memoria social, la cual, citando a Echeverría, la podemos definir de la siguiente manera. Es una articulación u operación dialéctica entre la memoria colectiva ya sentada, donde recordamos individualmente el marco de sentido que nos proporciona y que interiorizamos a través de socializaciones diversas. Eso se llama momento de receptividad y la memoria individual de las propias vivencias. En otras palabras, podemos mencionar la memoria social como un marco que permite darle un sentido, desarrollar también las vivencias personales que tenemos nosotros, porque claramente, eso lo sabemos todo, nuestras vivencias están relacionadas con un contexto determinado. El Chile de hoy es muy distinto al Chile de 1900 o incluso, si pensamos en un tiempo un poco más reciente, del Chile del 2000. Continuando con la presentación, entonces hablábamos de los derechos de los animales en nuestro país. Un elemento que caracteriza entonces a los animales hoy en día y la lucha que se da por sus derechos es las diversas miradas y enfoques que priman en el mismo. Tenemos por un lado el rescate, rehabilitación y adopción de perros, gatos y conejos de compañía. También una preocupación creciente, y eso es un elemento súper positivo, de los llamados animales de granja o animales que son considerados como animales de producción. Y eso se ha manifestado en el surgimiento de diversos santuarios que se han creado en el último tiempo, como podemos mencionar el santuario Clafira, igualdad interespecie y también empatía animal. Los derechos de los animales, y eso lamentablemente no se releva mucho hoy en día, tienen un trasfondo histórico, porque no es una lucha reciente. Lleva muchos años con énfasis distinto, de acuerdo a la época de la cual estamos hablando, pero podemos mencionar que incluso desde fin del siglo XIX se hablaba de los animales y la necesidad de cuidarlos. Y dentro de esta temática, a grandes rasgos, podemos mencionar 5 grandes épocas. Por un lado, cuidado animal por su valor económico y cultural, que va desde el año 1874 a 1953, una época que caracterizarla por una preocupación asociada a los animales bajo un binomio de barbaridad y civilicidad. De yo soy un ser culto y hay gente bárbara. ¿Y esto por qué? Porque hoy en día estamos acostumbrados a hablar de los animales como seres que hay que proteger porque ellos sienten. Pero en aquellos años se hablaba de proteger a los animales, pero no porque ellos sintieran, sino porque uno, si se maltrataba, por citar un caso, una vaca, y la vaca moría, pensando sobre todo en la gente más pobre de aquellos años, perdía su principal sustento y se generaba toda una problemática social. Y asimismo, bajo este mismo ejemplo, podemos decir que en los grupos dirigentes de aquellos años se miraba el maltrato animal con, con un enfoque sociocultural, en cuanto a que yo soy un ser moderno
Y hay gente que lamentablemente por un factor biológico, por no poder satisfacer esa necesidad y estar sobreviviendo, trabajando en términos bien inhumanos, eran gente bruta y por ende no tenía la capacidad de ver al animal más allá del día a día. La segunda época que podemos mencionar es de sanidad animal, que viene desde el año 1954 a 1992. Esta se relaciona con una preocupación por los animales, pero desde una mirada, como podríamos decir, más centrada en el hombre y en cuidar la agricultura. De hecho, el año 52, 53 se promulgó la ley 11.564 que sancionaba el faenamiento ilegal de animales. Y esto es un tema no menor, por cuanto a que el faenamiento en condiciones no adecuadas de los animales podía generar mucha contaminación en el entorno. Y eso conllevaba, sin lugar a duda, una serie de problemáticas sociales, sanitarias, para el resto de los animales y para los seres humanos que estaban en el lugar. La tercera época es el bienestar animal, que es del año 1992 al año 2009. Esta está marcada por los acuerdos comerciales que conllevó empezar a insertar dentro de la agenda pública el término de bienestar animal. Acuerdos comerciales con la Unión Europea especialmente, en la cual ésta le solicitaba a Chile incluir políticas de bienestar animal dentro de su legislación. Ejemplo de aquello es la 9162, que alude a clasificar al ganado, y lo interesante de esta norma, más allá de su articulado, es que en el artículo 2 de la misma habla la necesidad de desarrollar en el tratamiento al ganado instrumentos que permitan atenuar el sufrimiento de nuestros compañeros animales. O sea, podemos hablar que en aquellos años, aunque en forma muy tangencial, ya estaba haciéndose alusión a una incipiente sintiencia de nuestros compañeros peludos. La cuarta época es la protección de los animales como seres sensibles, que va desde el año 2000 al año 2017, la cual está caracterizada por el reconocimiento de que los animales sienten, el comienzo del desarrollo de la tenencia responsable, más como una iniciativa de actores, más que como algo sistemático del Estado en el aparataje estatal. Y por cierto, también la discusión de proyectos para precisamente lograr un desarrollo más sistemático, más constante del Estado en comunión con la Unión Civil, con la sociedad civil, a favor de los animales y bajo una clave de tenencia responsable. Y la quinta época, perdón, tiene que ver con ampliando los derechos de los animales del año 2018 hasta nuestros días. Esta se caracteriza, entre otros factores, por, uno, un protagonismo notable del mundo vegano, y que eso se expresó en el surgimiento de diversos grupos como Animal Libre, Justicia Interespecie, DXC, entre otros. Intervenciones artísticas que se hacían para sensibilizar a la población, una lucha constante contra el rodeo y que fue cada año convocando a más gente. Y por cierto, la discusión en torno a la inclusión de los derechos de los animales y la naturaleza en la Constitución. Y que después de muchos dimes y diretes, discusiones, votaciones, se logró incluir en la propuesta actual, que los chilenos en los próximos días tenemos que decidir si aprobamos o rechazamos. Dentro de todo este contexto histórico, la pregunta que surge entonces es: ¿puede haber un movimiento social por los derechos de los animales en Chile?
Antes de responderla, veamos qué conlleva un movimiento social. Primero, un movimiento social alude a una colectividad, que puede ser un grupo relativamente desorganizado, con interacción informal y sentido de unidad, que posibilita la acción colectiva no institucional. El segundo elemento que caracteriza un movimiento social es que actúa con continuidad, es decir, una lucha constante en el tiempo, desarrolla una historia, un grado de organización y también genera un sistema de creencias y valores compartido. Y el tercer elemento que tiene como objetivo el cambio de la resistencia social. No sirve exclusivamente a intereses personales y busca una transformación social, ya sea de un grupo, de la sociedad o del mundo entero. Tomando en cuenta estos tres elementos, colectividad, continuidad y la necesidad de generar un cambio de resistencia social y la lucha que se da actualmente por los derechos de los animales, podemos señalar que sí, los derechos de los animales en Chile y los grupos comparten muchos de los elementos que identifican a un movimiento social, porque, por ejemplo, uno, se da una lucha en el tiempo con mayores énfasis a rato, con menores énfasis en otro. A su vez, hay una interacción informal y sentido de unidad, aunque a veces cueste, y eso todos lo sabemos. A su vez, hay una comprensión. Podríamos decir, sí, una comprensión y también una idea compartida por todos nosotros de que hay que generar un cambio. Pero, ¿cuál es el dilema? Y que de alguna u otra forma nos indica por qué el movimiento de los derechos de los animales en Chile es incipiente y no es un movimiento propiamente tal. Uno, y esto es parte de la hipótesis que estamos planteando. Falta precisamente para que esta lucha que se da por los animales pueda ser continua y que haya un significado, haya un sostén que permita ir planteando las demandas a la autoridad. Falta desarrollar una historia, relevar la lucha histórica de los animales que se ha dado desde tiempos antaño hasta nuestros días. Generar una memoria colectiva animalista. En segunda instancia, también falta de alguna u otra forma lograr un, ¿cómo podría decirse? Una mayor comprensión y una mayor coordinación, valores compartidos, a los distintos énfasis que se dan, generan un diálogo entre las distintas posiciones y no empezar con luchas un poco ridículas a veces de quién es más cool, quién hace más, o de clasificaciones que no tienen mucho sentido, porque los caminos que se dan hacia la defensa de los derechos de los animales tienen que ver con una índole personal, con un descubrimiento de cada uno. Hablar de mascotista, de especista, no ayuda en nada. Tenemos que relevar esta lucha que se da, generar un sistema en común y respetar el trabajo del otro, aunque tenga énfasis distinto al mío. Eso es muy importante. En consecuencia, a la larga, si bien los derechos de los animales y la lucha que se da actualmente en Chile da para hablar de un movimiento social, falta mucho para lograr aquello porque no hay una historia que sustente las demandas que se están planteando. Y para poder concretar, cambiar la tendencia, lo antes señalado, es clave relevar y generar una memoria animalista en nuestro país. Considerar que todo lo que hacemos tiene una relevancia, un significado histórico y que es importante ir resguardando ese significado histórico para que no se pierda en el baúl de los recuerdos. Ya para ir cerrando esta presentación, la pregunta que surge es, ¿podemos hablar de una memoria animalista en nuestro país? Si hacemos un ejercicio de los últimos 10 años que se ha dado en la lucha por nuestros animales en Chile, sus distintas regiones, y los hitos que podemos caracterizar a partir de lo mismo, se nos viene a la cabeza, por ejemplo,
la lucha que se dio para rescatar a Ramba y trasladarla al santuario de elefantes en Brasil, el caso de Cholito y la lucha que se generó en tribunales para que los acusados fueran condenados y no quedaran libres de polvo y paja, la misma promulgación de la ley de tenencia responsable. ¿Qué otro hito se podría mencionar? Por ejemplo, la inclusión de los derechos de los animales en la propuesta constitucional. Entonces, hay distintos hitos que si los vamos analizando, si vamos conversando entre los distintos actores que estamos asociados a la lucha que se da por los derechos de los animales, tienen significado, que pueden cambiar de acuerdo a la persona, pero tienen significado y eso precisamente va generando una memoria animalista que ayuda a generar el sostén para el planteamiento de nuestras demandas. La individualidad, cómo uno vivió cada uno de esos procesos, si lo uno con el vecino, con el otro rescatista, con el otro abogado animalista, con el otro académico que le gustan los derechos de los animales, vamos a ir generando esta memoria animalista y para eso es clave dos, tres vías de acción. Uno, considerar que la lucha por los derechos de los animales tiene una relevancia histórica, que es importante tomarla en cuenta y transformarla como un elemento de la cotidianidad y ojalá ir resguardando los factores, los utensilios que sean significativos para el día de mañana poder generar esa memoria animalista y, quién sabe, un museo, un sitio digital que ayude a recordar el ayer y el hoy que se ha generado por los animales, la defensa de sus derechos. En segunda instancia, también pensar que si bien es súper noble la tarea de rescatar a nuestros animales, hay que pensar el más allá, hay que pensar cómo ir planteando las demandas, hay que ser estratégico, hay que lograr un movimiento social por los animales y ocupar el ejemplo de otros actores, como por ejemplo, como es el caso de los pobladores. Los pobladores, desde los años 50 hasta nuestros días, han generado una lucha constante y esa lucha constante no solamente se ha preocupado de plantear sus demandas, sino también de ir resguardando lo que han hecho anteriormente. Y eso ha permitido transformar al poblador en un sujeto histórico y que le da peso a lo que ellos van planteando. Y eso es el desafío que tenemos que lograr como animalistas en nuestro país. Y a modo de conclusión, podemos señalar dos, tres ideas. Uno, claramente hay un movimiento social incipiente por los derechos de los animales en nuestro país y que se puede expresar por cómo los derechos de los animales se han hecho presentes en la escena pública. Pero falta el desafío de, para que se transforme en un movimiento social potente, en un actor histórico, generar esa memoria animalista. Como punto dos, para generar esa memoria animalista es clave considerar todo el trabajo que hacemos por los animales tiene un trasfondo histórico. La lucha que estamos dando no es algo que se está generando solamente ahora. Las décadas pasadas, los siglos pasados también hubo personas que levantaron la voz por nuestros animales, con énfasis distintos, claramente, pero lo hicieron. Y en tercer punto, ¿podemos hablar de una memoria animalista en nuestro país? La respuesta es, hay una memoria animalista, pero lo que falta es caracterizarla, resguardarla y analizarla. Y solo así vamos de alguna u otra forma a lograr un movimiento robusto para nuestros animales en todo sentido, para que así podamos seguir luchando por ello, logrando una sociedad más empática hacia nuestros peludos y podamos decir el día de mañana a nuestros hijos, sobrinos, nietos, que sí, hicimos la pega por luchar por ellos y por todos los seres vivos del planeta para hacer un mundo mejor. Gracias por
haber escuchado esta presentación que precisamente buscaba analizar los derechos de los animales en nuestro país y reflexionar en torno al ayer y hoy de los mismos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.